Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy voy a hablarles sobre el factor común. ¿Qué es un factor común y cómo hacemos para sacar factor común? Primero quiero recordar algunos datos de interés para poder entender la terminología que vamos a usar después. Si tenemos una suma, resta o combinación de estas, a cada uno de los sumandos se le llama término. Por ejemplo, en la suma A más B más C, A representa el primer término, B es el segundo término y C es el tercer término. Si tenemos por otro lado un producto, cada uno de los números que están involucrados en ese producto se le llama factor. Por ejemplo, en este producto A por B, A es el primer factor y B es el segundo factor. También quiero recordar la propiedad distributiva porque esta propiedad es fundamental para poder entender lo que es un factor común. Esta propiedad establece que si A, B y C son números reales, entonces A por B más C es igual a A por B más A por C. Acá la situación es que si multiplicamos A por B resulta esta expresión y si multiplicamos A por C resulta esta otra expresión. Ahora bien, ¿qué es un factor común? Bueno, un factor común no es más que eso, un factor que es común a todos los términos que estamos considerando. Para poder entender por qué llamamos a esto factor común, vamos a considerar esta suma. En esta suma, A por B representa el primer término, mientras A por C es el segundo término. Notemos que el factor A aparece tanto en el primer término como en el segundo término. De manera que este factor es un factor común a ambos términos. Esa es la razón por la que nosotros a esto le llamamos un factor común. Pero ¿qué es sacar un factor común? Sacar un factor común es esencialmente usar la propiedad distributiva que vimos antes, pero leída al revés. Es decir, esta propiedad así escrita. ¿Cómo sacamos un factor común? Para responder a esta pregunta, damos la siguiente lista de pasos. En primer lugar, hay que reconocer cuál es el factor o los factores comunes a todos los términos que están involucrados en la suma, en la resta o en la combinación de estas. Como segundo paso, vamos a tomar este factor común y lo vamos a escribir solo al principio de la nueva expresión. Como tercer y último paso, abrimos unos paréntesis después de este factor común que escribimos en el paso anterior y dentro de estos paréntesis vamos a escribir los factores no comunes junto con los signos que están acompañando a estos factores. Veamos un primer ejemplo. Vamos a factorizar la expresión x cuadrado menos 6x. Para eso, notemos que x cuadrado se puede escribir como x por x y 6x, pues lo escribimos así, solo que acá le cambiamos el color al x, solo para notar que hay un x en el primer término y un x en el segundo término, de manera que este x que hemos escrito en rojo es común a ambos términos. Es decir, x es el factor común que tenemos en esta expresión. Así hemos dado el primer paso. Como segundo paso, vamos a tomar ese factor común y escribirlo solo al principio de la nueva expresión. Como tercer paso, vamos a abrir unos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a escribir los factores no comunes. En este caso es x y el menos 6 incluidos sus signos. De esta manera hemos obtenido la factorización que estábamos buscando. Veamos ahora un segundo ejemplo que llamo un ejemplo geométrico que es tan sencillo como el anterior, pero tiene una interpretación geométrica interesante. Factoricemos la expresión a cuadrado más a. En este caso, notamos que a cuadrado se escribe como a por a y este a que está acá lo podemos escribir como a por 1. Así notamos que hay un factor común a ambos términos, el a que está acá y este a que está acá. Entonces eso lo hemos escrito de esta forma y ya hemos reconocido, por lo tanto, cuál es el factor común en ambos términos. Ese factor común lo escribimos después al principio de la nueva expresión, abrimos unos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a escribir los factores no comunes, que en este caso es el a en azul que está acá, más este 1 que está acá. Eso es esta parte que escribimos aquí al final. Esto termina la factorización de este ejemplo, pero quiero comentar la interpretación geométrica. Fíjense que este a cuadrado que está acá no es más que el área de este cuadrado del lado A, mientras que este a que está acá, que lo escribimos como a por 1, es el área de este rectángulo que está acá, porque el rectángulo tiene área igual a esta a que está acá, uno de los lados, multiplicado por el otro. Pues bien, notemos que a cuadrado más a no es más que la suma
de las dos áreas, pero la suma de esas dos áreas es el producto de este lado por todo este lado que es a más 1. De manera que a cuadrado más a efectivamente es a por a más 1 y geométricamente esta es la interpretación. Factoricemos ahora esta otra expresión. Acá está bastante claro que el factor común es x menos 3. Aparece x menos 3 en el primer término y x menos 3 en el segundo término. Entonces ya hemos reconocido cuál es el factor común. Escribimos este factor común al principio de la nueva expresión y abrimos un paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a escribir los factores no comunes, que corresponde al 2x más 4 que está acá, menos el 5 que está acá. Bien, esto se puede reescribir como x menos 3 multiplicando a 2x más 4 menos 4. Aquí lo único que hicimos fue quitar los paréntesis que encerraban al 2x más 4 y ahora están sin paréntesis. Finalmente, el más 4 menos 5 que está acá no es más que menos 1. Todo lo demás queda igual. Y esta es la factorización que estábamos buscando. Antes de ver el siguiente ejemplo, queremos dar este dato de interés. Si en una suma, resta o combinación de estas aparecen solo potencias de un número, por ejemplo, potencias de x, el factor común será este número elevado a la potencia menor. Así, por ejemplo, cuando tenemos x a la 5 menos x a la 3 más x a la 2, acá tenemos solo potencias de x y el exponente más pequeño de x es 2. El factor común, por lo tanto, va a ser x a la 2 según el dato anterior. Así podemos escribir x a la 5 menos x a la 3 más x a la 2 igual a x a la 2 por x a la 3. Notemos que lo que estamos haciendo acá es escribir este x a la 5 como el factor común que ya identificamos multiplicado por x elevado a una potencia tal que sumado con este 2 sea igual a 5. De manera que debe ser x a la 3 porque 3 más 2 es 5. Asimismo, este x a la 3 que está acá lo escribimos como el factor común que identificamos antes, es decir, x a la 2 multiplicado por x elevado a la potencia 1, porque 1 más 2 es igual a este 3 que está acá. Y el último x a la 2 que está acá lo podemos escribir como x a la 2 multiplicando a 1. Aquí notamos que efectivamente x a la 2 aparece como factor común en todos los términos de esta expresión. Y lo que nos toca hacer ahora es escribir este factor común al principio de la nueva expresión, abrir un paréntesis y escribir dentro de este paréntesis los factores no comunes. Es decir, x a la 3 como primero, después x a la 1 con el menos que lo acompaña, es decir, menos x, y finalmente más este 1 que está acá. Esto termina la factorización que estábamos realizando. Veamos este último ejemplo, en donde tenemos m a la 3 por n a la 3 más m a la 2 por n a la 4 menos m a la 4 por n a la 5. Acá notamos que la situación es similar a la del ejemplo anterior. La diferencia es que en lugar de una sola variable hay dos variables que están elevadas a ciertas potencias. Vamos a proceder por lo tanto como antes. El exponente más pequeño de m en esta expresión notemos que es 2, que parece m a la 2. Eso quiere decir que vamos a tener como factor común m a la 2. Mientras que el exponente más pequeño de n es 3, que es el que está acá. Eso va a significar que tendremos como factor común n a la 3. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a poder escribir la expresión que nos dan de la siguiente manera. Este m a la 3 por n a la 3 lo vamos a poder escribir de esta manera, donde aparece el factor común m a la 2 multiplicando a m para que el producto de estos dos dé m a la 3 que está acá. El n a la 3, que es el otro factor común que vimos antes, lo vamos a dejar tal como está. Después, en el segundo término, el m a la 2, que es el factor común que ya sabemos que va a aparecer, lo dejamos así tal cual, mientras n a la 4 lo escribimos como n a la 3, que es el factor común correspondiente a n, multiplicando por n, porque este producto entonces sería n a la 4, sería n a la 3 por n, sumando los exponentes da n a la 4. Y finalmente, este m a la 4 por n a la 5 lo podemos escribir así. Primero, el m a la 4 lo podemos escribir como m cuadrado por m cuadrado, donde escribimos m cuadrado nuevamente porque sabemos que este va a ser factor común y lo multiplicamos por m al cuadrado porque necesitamos que la suma de los exponentes acá sea igual a 4. El n a la 5, por otro lado, se puede escribir como n a la 3 por n a la 2. Recordemos que necesitamos que aparezca el n a la 3 porque sabemos que n a la 3 va a ser un factor común. Escribimos n a la 3 multiplicando a n a la 2 porque el 3 más 2 acá va a ser el 5 que aparece como exponente en el lado izquierdo.
Esto nos indica, por lo tanto, que m a la 2 por n a la 3 son factores comunes a todos los términos. Vamos a reescribir esta expresión poniendo estos factores comunes al principio de cada término. Tenemos entonces en el primer término m a la 2 por n a la 3 por m, en el segundo término va a ser m a la 2 por n a la 3 por n, y en el tercer término va a ser m a la 2 por n a la 3 por m cuadrado por n cuadrado. Finalmente, para terminar la factorización, escribimos este factor común al principio de la nueva expresión, abrimos un paréntesis y dentro de este paréntesis vamos a escribir los factores no comunes. En este caso es m, después este n que está acá con un signo más antecediéndolo y finalmente el m cuadrado por n cuadrado restándolo. Es decir, tenemos que la expresión que nos habían dado se factoriza de esta manera y con eso hemos terminado el último de los ejemplos de este video. Les dejamos estos ejercicios para que puedan practicar y si tienen alguna duda nos pueden contactar al correo electrónico que ven en pantalla. Gracias por su atención y espero volver pronto con más temas de interés para ustedes. Si quieres saber cuáles son estos temas, te invito a suscribirte y a activar la campanita.